Denuncia. Gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, acusó al diputado Henry Ramos Ayub de intentar promover acciones violentas en el país. Desmiente acusaciones. Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, aseguró que a pesar de las denuncias en su contra, irá a la OEA. Falta imparcialidad. Canciller Delcy Rodríguez reiteró que el secretario general de la OEA debe renunciar. Busca resultados concretos. Luis Almagro, secretario general de la OEA, asegura que no pretende la expulsión de Venezuela, sino lograr un diálogo. Violencia en la capital. Al menos 49 cadáveres se fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante este fin de semana. Tensión en México. 6 fallecidos y más de 100 heridos dejó un enfrentamiento entre maestros y policías en el estado de Oaxaca. Debut soñado. Wilson Contreras se estrenó en las Grandes Ligas con home run. El último adiós a una reina universal. Venezuela llora la desaparición física de Susana Duin. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por acompañarnos. Feliz inicio de semana. Ya estamos listos en nombre de nuestro equipo, Néstor Brito Lande, que les habla Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. Tenemos que en el Distrito Capital se desarrolla desde las 8 de la mañana el proceso de validación de firmas para la activación del referéndum revocatorio. Vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Milagros Zambrano. Ella se encuentra en vivo desde la sede del CNE en Plaza Venezuela y nos tiene todos los detalles. Adelante, Milagros, te escuchamos. Gracias, Andrina. Buenas tardes. A esta hora ya se encuentra aquí Enrique Capriles Radonsky para ofrecer detalles de cómo va este proceso que se inició a las 8 de la mañana para la validación de firmas. Escuchemos. La solución electoral es la solución constitucional, es la solución pacífica a la crisis que estamos viviendo todos los venezolanos, porque más del 80% de los venezolanos está afectado por la crisis. Son muy pocos en el país los que no están afectados por la crisis. Esos muy pocos son los que no quieren revocatorio, pero la inmensa mayoría, estamos hablando más del 80% de los venezolanos, quieren una solución y quieren que el camino, el mecanismo para lograr esa solución sea el revocatorio. Así que yo a esta hora le hago un llamado al 1.352.000 venezolanos que salgan a validar. Tenemos 5 días, son 125 puntos que tenemos ubicados en todo el territorio nacional. Tenemos se dispusieron de 300 máquinas y 1.352.052 venezolanos pueden ir a validar su firma. Estamos hablando que el número requerido es de 194.708 venezolanos. Tenemos estamos hablando 7 veces más el número de personas que pueden ir a validar al número requerido. Tenemos de los 125 puntos, se instalaron 115. Hay 10 puntos que tuvieron problemas en el territorio nacional. El balance de todas maneras lo voy a presentar al final de la tarde. Y todos los sitios donde hubo problemas o donde tardaron en instalar la máquina que no arrancó a las 8 de la mañana, es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, que si la máquina se inició el proceso a las 9 de la mañana, por lo tanto entonces no debería terminar a las 4, sino a las 5 de la tarde. El reporte que tenemos de todo el país son colas en los puntos de validación. Lo colocábamos ahora en las redes. Estas sí son las colas sabrosas que queremos hacer los venezolanos. Esta es la única cola sabrosa que hacemos los venezolanos para validar y para revocar a Maduro. Esa es la única cola sabrosa que hay en nuestro país, es esta cola para la validación del 1.352.000 venezolanos que están llamados, convocados por el Consejo Nacional Electoral a validar su firma. El proceso dura hasta el día viernes. Como ustedes saben, es de 8 a 12, de 1 a 4. Y el llamado es que nadie se quede, todo aquel que pueda, que nadie se quede sin validar. El revocatorio se va a hacer este año, porque el revocatorio es un derecho constitucional
la mayoría del pueblo venezolano quiere que haya Bien, esas fueron parte de las declaraciones que ofrece a esta hora aquí en la oficina regional del CNE en Plaza Venezuela sobre cómo se desarrolla el proceso en el país. Se le ha manifestado que se han presentado problemas en unos 10 sitios de validación, la mayoría de ellos han sido por el tema de las máquinas. También han pedido al CNE que solvente el problema de la sustitución de las máquinas con fallas y que se coloquen en otros centros de validación un mayor número de máquinas para evitar los cuellos de botella. Con esta información, los invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Milagros. Y el gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, denunció al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, por supuestamente utilizar trabajadores sindicales de esta entidad para promover actividades delictivas. Asimismo, dijo que el parlamentario está difundiendo falsa información a través de su cuenta en Twitter para propiciar un estallido social en el país. Él utilizó a operadores del estado Anzoátegui, a un representante sindical, Miguel Quirós, para que entregara armas y recursos a algunos delincuentes de Barcelona, Tronconal, para que trataran de propiciar saqueo. Después de los hechos del día martes en la noche, de intento de saqueo, en la mañana, cercano a las 6 de la mañana, él publica en su cuenta oficial Twitter que en ese momento, en la noche, le informaban a él que habían enfrentamientos entre la Guardia Nacional y el pueblo, cosa que no sucedió y que en ese momento ya habían sucedido 3 muertes. Henry Ramos tenía dentro de los planes, de acuerdo a la información con las bandas organizadas del AMPO organizada en el estado de Anzoátegui, tenía entre sus planes generar muertes para que se creara una espiral de violencia y en consecuencia esa violencia propiciara un estallido social. Luego de presentar su denuncia formal ante la Fiscalía, Moreno exhortó al máximo líder del Legislativo a rectificar lo que a su juicio es una postura agresiva y pidió que cesen los intentos de generar violencia en el país. El diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad y vicepresidente del Parlasur, Luis Emilio Rondón, aseguró que el Parlamento lo único que solicita ante la OEA es un CNE imparcial y la realización del referéndum revocatorio. Rondón explicó que la comunidad internacional tiene puesta su mirada en Venezuela por las fallas de gobernabilidad, déficit democrático y grave crisis por la que atraviesa. Gente que se ha venido a Venezuela a mejorar su nivel económico y que hoy no comprenden qué fue lo que pasó, cómo pudieron quebrar un país con tanta riqueza natural, con tanto potencial económico. Bueno, y eso fuimos a plantearlo a la comunidad internacional. Ahí conseguimos receptores. Por cierto que el señor Almagro es un dirigente de la izquierda latinoamericana que fue canciller de su país y que tiene una hoja intachable de servicios que lo que ha hecho es entender que este clamor que tiene el pueblo venezolano es de cambio, de búsqueda, de la establecimiento de elementos democráticos que nos permitan cambiar. Asimismo, el diputado expresó que la Asamblea Nacional no busca el derrocamiento de un gobierno ni métodos alternos a los previstos en la Constitución. A su criterio, el gobierno teme que se informe ante la OEA la situación real de Venezuela. El gobierno está aterrado ante la posibilidad de que Henry Ramos vaya y utilice la tribuna de la Organización de Estados Americanos para informar directamente a otros pueblos sobre lo que está padeciendo el pueblo venezolano hoy día. La canciller ha hecho de todo para intentar impedir eso, inclusive parece que hay un proyecto de sentencia del Tribunal Supremo de Justicia con el propósito implícito de impedir que Henry salga del país a acudir a ese foro. Finalmente, Luis Emilio Rondón insistió en que el revocatorio no es una opción política para solventar la crisis, sino un derecho democrático a ejercer, constituido en el artículo 72 de la Carta Magna. La situación que vive el país es insostenible y está bien que tú hayas sido elegido para un periodo de 6 años, pero el revocatorio que establece la Constitución es para evaluar tu gestión de gobierno y nosotros vamos a evaluar la gestión de gobierno de Maduro y la gente dirá si quiere que él se quede o si por el contrario, como todos en la calle lo dicen, quieren que se produzca un cambio democrático, pacífico, que permita sustituir este estado de cosas porque todavía no hemos tocado fondo. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, reiteró que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, actúa como un activista de la oposición extrema y antidemocrática de Venezuela y que persiste en sus ataques al gobierno. Este domingo, la canciller acusó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de desatender el llamado por parte del gobierno nacional de medir sus acciones sobre nuestro país, quien a su juicio desatendió la evaluación de su gestión aprobada en la 46ª Asamblea General de la OEA.
En este sentido, Rodríguez exigió la renuncia inmediata de Almagro ante sus ataques persistentes al país en franca violación a la Carta OEA. Continuamos con más informaciones y a esta hora el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, responde a las acusaciones que han hecho en su contra representantes de poderes públicos. Lirio Pérez se encuentra en vivo desde el Palacio Federal Legislativo y nos tiene todos los detalles. Adelante, Lirio, te escuchamos. Gracias, Andrina. Exactamente, estamos en el Salón Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo. En este instante acaba de iniciar las declaraciones del diputado Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional. Escuchemos. Una especie de emplazamiento para que concurramos a un juicio público que habría de ventilarse ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por una supuesta controversia constitucional. A esto me voy a referir al final. Voy a comenzar por manifestarle al señor ministro de la Defensa, al general Vladimir Padrino López, que no busque del lado de la oposición con altisonancia, con declaraciones de vuelo o de revuelo, resolver el problema interno que tienen las Fuerzas Armadas. El problema interno que tienen las Fuerzas Armadas es la consecuencia de la conducción desacertada que ha hecho este alto mando de la totalidad de las Fuerzas Armadas, porque lamentablemente para ellos, y eso afecta desde luego a la totalidad, entre defender la Constitución o violarla, han escogido el camino de violarla. Entre defender la Constitución y al gobierno que la viola, han escogido defender al gobierno que la viola. Y frente a estos hechos, señor ministro, no nos vamos a quedar callados, ni nos vamos a dejar intimidar, ni nos vamos a dejar acorralar, porque nosotros no somos asustadizos. Téngalo claro, porque no se lo vamos a volver a repetir. El ciudadano ministro, en alguna parte, tanto de sus declaraciones como una especie de comunicado que también emite el alto mando militar en nombre de todas las Fuerzas Armadas, nos amenaza con que va a intentar un juicio público por vilipendio y no sé por cuáles otras imputaciones. Debo decirle al ciudadano ministro que revise bien la Constitución. Los civiles no estamos sometidos a la jurisdicción militar, por mucho que el alto mando quiera. A los civiles nos juzgan nuestros jueces naturales, y nuestros jueces naturales son los jueces civiles. Y los civiles solo respondemos ante nuestros tribunales naturales, sea por el contenido de la demanda, por la conexión o continencia de la causa, por el territorio, etcétera, etcétera. Vamos nosotros a despedir momentáneamente este contacto desde el Palacio Federal Legislativo. Permaneceremos aquí porque todavía el presidente del Parlamento va a pronunciarse sobre otros temas. La acusación en el Ministerio Público que hizo el gobernador de Anzoátegui, Nelson Moreno, por supuestamente incitar a la violencia, su posible viaje a la sesión de Consejo Permanente de la OEA, el juicio a la directiva de la Asamblea Nacional y el llamado a diálogo del presidente. Continúen ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Endrina, Néstor. Así es, Lirio, estaremos pendientes para un próximo contacto contigo. Entre otras informaciones, Ilenia Medina, diputada a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, considera que no se realizará la reunión para votar sobre la activación de la Carta Democrática el próximo jueves 23. Afirma que Luis Almagro, secretario general del organismo, quedó deslegitimado. En mi opinión, no se va a dar esa sesión tal como él pensaba. No creo efectivamente que los estados deban asistir incluso. Luego de haber sido elegido él por unanimidad, luego hay 19 que lo cuestionan, cosa sumamente importante, lo cual quiere decir que esa sesión es difícil que se dé.
El 23 se reúne en UNASUR, los cancilleres de UNASUR, el 23 en Quito, para estudiar la parte positiva de toda una gestión que está haciendo la región, que es sobre el diálogo en Venezuela. Por lo tanto, la importancia de esa sesión se debatió ahora en República Dominicana. Considera que Almagro no tiene potestad para invitar al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, a la reunión de este organismo. Afirma que la oposición pretende generar una intervención internacional. Además de no tener competencia para pretender representar al país en las instancias internacionales, han cometido un delito de lesa patria, que es pedir la intervención internacional en Venezuela. Eso es sumamente grave, eso creo que marca un hito histórico en el mundo. La diputada afirma que el proceso que busca activar el revocatorio no tiene legitimidad. Asegura que fueron utilizadas miles de rúbricas sin autorización. Igualmente resaltó la importancia de mejorar la organización y ejecución de los CLAP. El Consejo Nacional Electoral inició el proceso de validación de las firmas del 1% para poder activar el referéndum revocatorio. Desde el Colegio Don Bosco se encuentra nuestra compañera Carla Salcedo Flores y nos trae todos los detalles. Adelante, Carla. Así es, buenas tardes. Establecemos este contacto desde el Centro Don Bosco, ubicado en el municipio Sucre, y es que el día de hoy ya ha iniciado formalmente el proceso de validación de las firmas para activar el referéndum revocatorio. A mi lado se encuentra Juan Carlos Caldera, representante ante la Mesa de la Unidad Democrática en el Consejo Nacional Electoral, y quisiéramos saber entonces cómo avanza esta primera jornada, cuáles son los detalles y cuántas máquinas están activadas en este centro de votación. Mira, importante decirle a nuestro pueblo que un proceso que era muy sencillo, tan sencillo como recoger 196.000 firmas, el gobierno a través del CNN nos lo ha querido poner muy difícil. Pero la palabra imposible no existe para un pueblo que está decidido a cambiar. 8 de cada 10 venezolanos ha tomado la decisión de cambiar en paz con el camino de la Constitución, y aquí hay una demostración de esto. Como está este centro, está en la mayoría de los centros, superando los obstáculos. Una cosa verdaderamente perversa lo que se hizo en la distribución de las máquinas. Para que tengamos un ejemplo, en el área metropolitana, en el municipio Chacao, Barute, Latillo y Sucre, tenemos 65.000 personas con derecho a validar. Allí pusieron apenas 4 máquinas. La capacidad máxima de esas máquinas durante los 5 días, estamos hablando de que podemos lograr en el mejor escenario 8.500 personas que validen. Por eso estamos haciendo un llamado a los vecinos de Barute y de Chacao a que asistan, por favor, o a los Valles del Tuy o a Barlovento. Tenemos, por ejemplo, aquí en el punto de los Ruices de la Escuela Don Bosco, autobuses permanentemente habilitados para que de manera voluntaria las personas vayan a esos puntos de validación. El gobierno no se equivoque pensando que el pueblo va a tirar la toalla. Cualquier obstáculo que nos los pongan, juntos, organizándonos y motivados, vamos a superarlo, como vamos a lograr al final del día viernes la noticia de Venezuela, que vamos a la segunda etapa, que es el 20% de la población. Bien, eres Juan Carlos Caldera, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática y representante ante el Poder Electoral, en lo que ha sido entonces este primer día de validación de las firmas acá en el Centro Don Bosco. Es la información que tenemos, retornamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Carla. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que el objetivo de las acciones que adelanta sobre Venezuela no es la expulsión del organismo, sino el logro de un diálogo serio y con resultados concretos. Durante una entrevista, el abogado uruguayo señaló que la invocación de la Carta Democrática establece un proceso en el cual la suspensión es naturalmente el último paso. Acotó que nadie aspira a llegar a ese desenlace, por lo que se buscan soluciones a partir del proceso. Asimismo, indicó que la mejor manera de estructurar el diálogo es mediante el artículo 20 de la Carta Democrática, debido a que impone la obligación de lograr resultados precisos. El ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, solicitó a la Unión Europea que tenga una implicación más activa en la crisis económica que enfrenta Venezuela. García Margallo señaló que la Unión Europea tiene que implicarse en el país suramericano, que a su juicio es de gran importancia para la comunidad. Resaltó que el bloque europeo y España en particular apoyan un diálogo que sea efectivo y que permita la reconciliación nacional. El Departamento de Exteriores español informó que el funcionario también mantuvo una conversación telefónica durante la escala que la canciller Delcy Rodríguez realizó en Madrid. En esta se expuso el deseo del gobierno español para que el actual proceso culmine en un diálogo entre representantes del Ejecutivo y el Legislativo venezolano que sea respetuoso del marco constitucional de sus mecanismos. Bien, amigos, es momento de hacer una pausa. Más adelante, el noticiero Venevisión. Tragedia
y dolor. Aumenta el número de fallecidos tras inundaciones y deslaves en Indonesia. Los detalles en breve. Amigos, veamos qué nos tiene nuestra compañera Federica Guzmán en este adelanto de Estrenos y Estrellas. Adelante. Amigos, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Venezuela llora la partida de su primera Miss Mundo. Los restos de Susana Duin fueron sepultados en el cementerio de Camposanto de Por la Mar en la isla de Margarita. María Marcano nos tiene los detalles. Adelante. Familiares, amigos y allegados se reunieron para darle el último adiós a quien fuera en vida la primera venezolana en coronarse como reina del mundo en el año 1955. Venezuela despide hoy a su primera Miss Mundo, a una figura pública, a un personaje de la historia de Venezuela, a una persona que todo el pueblo quiso y hoy hemos recibido esas manifestaciones de amor. Pero nosotros despedimos hoy a nuestra madre. La recordaremos siempre como una excelente madre, excelente persona. Los que la conocieron, que compartieron con ella, saben que es así. Mujer íntegra, ejemplo para muchos, que ojalá haya logrado que alguien la imite, porque fue una mujer que de verdad que luchó toda su vida por mantener y resaltar el nombre del venezolano a nivel mundial. Como legado, Susana deja lo que sería su último proyecto radial, la vuelta al mundo en 80 años, en alusión a la edad que cumpliría el próximo 11 de agosto. Gracias a Dios logramos grabar sus testimonios 2 días antes de su accidente. En su honor los micros van a salir al aire y luego haremos un programa. Allí van a conocer a los que no conocían la sencillez de Susana y el recorrido que tuvo, dónde estuvo, con quién estuvo. La eterna reina siempre será recordada como una mujer sencilla y humilde, con un carisma que traspasó fronteras, dejando el nombre de Venezuela bien en alto. En el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. Susana Duin Zubillaga nació el 11 de agosto de 1936 en Aragua de Barcelona, Venezuela. Fue elegida Miss Venezuela 1955, semifinalista del Miss Universo y la primera latinoamericana en ganar el Miss Mundo de ese mismo año, lo que le concedió a nuestro país el reconocimiento como el país de las mujeres más bellas. Susana nunca quiso ser reconocida solo por la corona y se dedicó al modelaje, la actuación, animación y locución. Fue también la primera venezolana que figuró en una portada de revista internacional que incluía un reportaje extenso acerca de ella durante su paso por París después de haber ganado el Miss Mundo. Además, trabajó en México, Italia y España haciendo teatro. En la actualidad trabajaba en el programa de radio titulado De Tono a Tono con Susana y se encontraba preparando material para la vuelta al mundo en 80 años a propósito de su vida y sus experiencias como reina. Familiares, amigos y compañeros la recuerdan por su autenticidad, carisma, sencillez y sinceridad. Pasa sus restos. Bueno, paz a su alma. Y a esta hora vamos a establecer un nuevo contacto con la Asamblea Nacional. Allí se encuentra nuestra compañera Lirio Pérez y nos va a seguir presentando esta rueda de prensa del presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub. Escuchemos. 2, 3, 4. Tetrarquía, pentarquía, exarquía. No sé, presidente. En todo caso le queremos decir lo siguiente. Usted intentó hace pocos días una acción chimba, mal promovida. Fue el célebre recurso de amparo. Si era por usurpación, el presidente no podía intentar un recurso de amparo. Los recursos de amparo se intentan contra los derechos individuales infringidos por alguna persona. Ahí se ampara el derecho subjetivo infringido. Pero tratándose, como usted dice, de una facultad del poder público que la Junta Directiva o alguno de los otros eventualmente hubiese usurpado, en ese supuesto no cabía acción de amparo, sino una acción directa por usurpación.
que nunca se produjo por parte nuestra, por cierto, porque nosotros no hemos usurpado ninguna de las facultades del poder público venezolano. Al revés, ojalá el presidente ejerciera todas las facultades y todos los deberes y todas las atribuciones que la Constitución le señala. Lamentablemente no las ejerce todas y las que ejerce las ejerce mal. Pero bien, planteó de tan mala manera su acción ante la sala que la propia sala constitucional, su bufete, como sabemos, le enmendó la plana y convirtió aquella acción de amparo en un recurso de controversia constitucional. Ciertamente que la controversia existe, está a ojos vistas, no va a dejar de existir porque nosotros no la mencionemos. Hay una controversia entre un poder ejecutivo que pretende coartar las funciones que de conformidad con la Constitución ejerce la Asamblea Nacional integrada de conformidad con el sufragio popular, y una Asamblea Nacional que se resiste a ser desaparecida de facto por un gobierno y su tribunal. Bien, eran declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional. Y a esta hora vamos a escuchar declaraciones del vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, quien ofrece un balance de los hechos violentos registrados en los últimos días en el estado Sucre. Escuchemos. Que van a iniciar en la avenida Panamericana. ¿De acuerdo? Igualmente, nosotros vamos a trasladarnos después, como les dije, a el comando, donde vamos a recibir los medicamentos, y vamos a ir también a los compatriotas panaderos para ofrecerles el respaldo y la garantía de que tendrán pues el respaldo para, con todo lo que se afectó, superar esa situación y que produzcamos pues los panes que tienen que producirse aquí en la ciudad. Escuchamos pues palabras del vicepresidente de la República Bolivariana, Aristóbulo. Bien, eran declaraciones del vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz. Continuamos con más. Ixora Rojas, primera mujer en presidir el antiguo Congreso venezolano, falleció en el Hospital de Clínicas Caracas a raíz de un cáncer. La información la confirmó el Partido Acción Democrática en su cuenta en Twitter. Rojas presidió el extinto Congreso de la República entre 1998 y 1999. Fue diputada y presidió la Cámara de Diputados en 1998 durante el segundo periodo del presidente Rafael Caldera. La abogada zuliana fue un estandarte importante de Acción Democrática en la década de los 80 y 90, cuando ocupó la Secretaría del Buró Nacional Femenino del Partido Blanco. Su sepelio se realizará en Maracaibo. Pasa su alma. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. En breve, polémica captura. Paris Hilton se vuelve viral tras enseñar más de la cuenta. Los detalles al regreso en Estrenos y Estrellas. Este fin de semana, 49 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte. Entre los homicidios está el de una escolta de un alto funcionario de CENIAT. Fabiola Yaquinto nos cuenta más. El escolta Eliseo II González, de 34 años, se encontraba custodiando a su jefe, un alto funcionario del CENIAT, cuando fue interceptado por pistoleros en la avenida Libertador. Estos hombres armados le dispararon sin mediar palabras. La víctima era proveniente de Maracaibo y tenía 4 meses trabajando para una empresa privada aquí en Caracas. Sus familiares exigen justicia. Les pido por favor que no me dejen en abandono. Esto es lo que está pasando. Estamos con una inseguridad grande, tanto en Maracaibo como aquí. Mi hijo vivía allá. Entonces yo lo único que pido es que por favor que nada quede oculto, que traten sí, que se haga justicia. En el barrio Lonoto de Caricuao, Joneiker José Jiménez, de 19 años, se trasladaba a su casa cuando fue interceptado por 4 hombres armados que le dispararon. Según sus familiares, la víctima había tenido una disputa con los homicidas. Lo dispararon con una escopeta. ¿Dónde y cómo? En el costado derecho. ¿Pero dónde estaba él cuando lo interceptan? Iba bajando para su casa, vivía con su esposa. Pues. Con el asesinato de este funcionario de Polichacao ascienden a 67 el número de efectivos de seguridad que han muerto en manos de la delincuencia este año en la Gran Caracas. Desde la morgue de Bellomonte, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Fabiola. Y en México, 6 fallecidos y más de 100 heridos fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre maestros y policías en el estado de Oaxaca. El incidente comenzó cuando las fuerzas de seguridad pusieron en marcha
marcha un operativo para retirar el bloqueo de rutas realizado por maestros quienes se mostraban contrarios a una reforma educativa en el país. En la protesta se emplearon piedras, gases lacrimógenos e incluso armas de fuego. De acuerdo con fuentes oficiales, la policía estaba armada durante el desalojo. Entre los fallecidos se encuentra un periodista y al menos 21 personas están detenidas. 24 personas fallecieron y otras 28 resultaron heridas en 2 ataques con bombas ocurridos en Afganistán. En el primer atentado, al menos 10 personas murieron, todas civiles, y otras 20 más resultaron heridas. Esto ocurrió en un mercado de la provincia de Badachan, en el noreste del país, cuando fueron detonados explosivos colocados en una motocicleta. Por otro lado, 14 personas murieron y 8 se encuentran graves de salud luego de que un suicida activara sus explosivos contra un autobús en el que viajaban guardias de seguridad nepalíes. Ningún grupo insurgente ha reclamado la autoría de los hechos. A 43 aumentó el número de fallecidos tras las inundaciones y deslaves producidos en la isla de Java, Indonesia. Las lluvias han afectado a 30 poblados en los que cientos de casas fueron sepultadas por los deslizamientos de tierra. Asimismo, los equipos de rescate siguen en la búsqueda de 19 personas desaparecidas. Las autoridades indicaron que el fenómeno de La Niña ha sido el responsable del temporal. El FBI dio detalles sobre 3 de las conversaciones que mantuvo la policía de Omar Martin, el presunto asesino de 49 personas en el bar Pulse de Orlando. Según un portavoz, el agresor llamó al 911 señalando que tenía explosivos. La policía afirmó que entre las 3 y las 5 de la mañana hablaron telefónicamente con Martin y con algunas personas dentro del local. Por los momentos, los audios no serán publicados por respeto a las víctimas. Y a propósito del Día Mundial del Refugiado, el alto comisionado de la ONU, ACNUR, publicó un informe que señala que en 2015 al menos 65,3 millones de personas tuvieron que emigrar a la fuerza por guerras, violencia, persecución y violaciones de derechos humanos. Esta cifra superó en 5,8 millones la cantidad de desplazados durante 2014. En su mensaje dominical, el Papa Francisco invitó a encontrar, acoger y escuchar a los refugiados. Afirmó que los desplazados son personas como todas a las que la guerra le ha arrebatado casa, trabajo, familiares y amigos. En el lugar, el Santo Padre instó a renovar el compromiso de construir paz y justicia. Amigos, vamos a la pausa. Y más adelante el noticiero Venevisión. Título histórico. Cleveland venció al Golden State y se coronó campeón de la NBA con una gran remontada. Los detalles en breve con Tony Chittadini. La paciente Ingrid Ruiz necesita fenobarbital de 100 miligramos y trileptal de 300 miligramos. Favor contactar al teléfono 0414-921-6940. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El programa de visitas guiadas de la Asamblea Nacional recibe 167 estudiantes de 35 colegios de Caracas y del interior del país de educación media diversificada, quienes representarán a los diputados para debatir los principales problemas del país. Diana Vázquez nos tiene el reporte. Gracias, buenas tardes. A esta hora, estudiantes de la Gran Caracas y de Valencia participan en el primer modelo estudiantil parlamentario donde realizan debates sobre la Ley de Ayuda Humanitaria Internacional y la Ley del Servicio de Policías en el hemiciclo de sesiones de debates del Parlamento. Bueno, hoy estamos recibiendo 13 instituciones que vienen a conocer los espacios del Palacio Federal Legislativo, pero además tenemos 167 estudiantes de 35 colegios que vinieron de Valencia, de Miranda y Caracas, y están realizando un parlamentarismo infantil. Ahí están debatiendo cómo recibir ayuda ante esta crisis humanitaria y sobre la ley de policía. Más allá de eso, mira, nos sentimos felices porque ya estamos sobre las 11.000 visitas y, como le digo yo a todas las personas que vienen a conocer el Palacio Federal Legislativo. El programa de visitas guiadas de la Asamblea Nacional comenzará su ciclo de vacaciones desde el próximo 15 de julio hasta el 15 de septiembre. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios.
Amigos, bienvenidos. Les saluda Tony Chitadino. Comenzamos con béisbol de Grandes Ligas, contándoles que Wilson Contreras debutó a lo grande. El receptor de 24 años lo hizo con jonrón en su primer turno para unirse a Alex Cabrera y Gerardo Parra como los únicos venezolanos en hacerlo. Además, es el jugador 27 en la historia de las mayores. Vamos al Wrigley Field de Chicago. Contreras aparece como bateador emergente en el sexto inning y el primer picheo demuestra su poder, conectando jonrón por todo el centro para lucirse la victoria de los Cachorros de Chicago ante los Piratas de Pittsburgh. Contreras se fue de 1-1 con cuadrangular, 2 impulsadas y 1 anotada. Terminamos con la NBA porque los Cavaliers de Cleveland derrotaron a los Warriors de Golden State 93-89 en el séptimo juego de la gran final. Un triple de Kyrie Irving con 53 segundos por jugar le dio la victoria a los Cavaliers para ganar su primer anillo en 52 años. Además, se convirtieron en el primer equipo en lograr una remontada histórica luego de estar abajo 3-1. LeBron James fue el jugador más valioso de la final por tercera vez en su carrera. El líder de todos los tiempos es Michael Jordan con 6. Bien, amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Muchísimas gracias, Tony. Amigos, vamos a la pausa. Así es, al regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad. Ya está aquí en el estudio con nosotros, así que los esperamos en breve. Ya venimos. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, José Manuel Olivares. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Esta semana es una semana muy decisiva para todos los venezolanos, sobre todo en el plano internacional, lo que pudiera ocurrir en la sesión especial de la OEA, donde el secretario general Luis Almagro estaría dispuesto a presentar detalles sobre el duro informe que formuló sobre Venezuela y sobre la crisis que se está viviendo en el país. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen ante esta sesión? Ya escuchábamos al presidente del Parlamento, está todavía la duda de si asiste o no asiste para este encuentro internacional. ¿Cuáles son las expectativas? Mira, siempre hemos dicho que el cambio en Venezuela tenemos que lograrlo los venezolanos, pero es fundamental que el mundo conozca la realidad que vivimos los venezolanos, los pesares que vivimos los venezolanos, que se deje de mentir. Y esto lo digo porque veíamos a la canciller Delcy Rodríguez decir que en Venezuela se podían alimentar 3 países con lo que había en Venezuela de alimentos. Veíamos a la ministra de Salud decir que en Venezuela habían bajado los niveles de nutrición, de pobreza y que no había escasez de medicamentos. Entonces, cuando tú ves estas declaraciones internacionales, es fundamental actos de responsabilidad como el de Luis Almagro, al cual le hemos dado data suficiente para que conozcan la realidad que vive el país, para que conozca las penurias no de los políticos. Pues no se trata ya de denunciar las violaciones a los diputados de la Asamblea Nacional, sino del ciudadano, del país, el país que hace cola, el país que no encuentra medicina, el país que no le alcanza la plata, el país que hoy pasa hambre. Eso es fundamentalmente para nosotros la intención que se logra en la OEA, que todas las naciones conozcan la realidad de Venezuela y sin duda alguna que sean árbitros y hagan presión necesaria para que este mismo año logremos el referéndum revocatorio. Diputado, ¿qué está en juego en esta sesión de la OEA? ¿Qué representa esta sesión para la oposición venezolana? Mire, representa más para el gobierno, que hoy el gobierno está más preocupado por cuidar su imagen internacional que solventar los problemas de los venezolanos. Hoy el gobierno está más temeroso de cuidar la imagen de Nicolás Maduro y no de solucionar el problema de los venezolanos. Para nosotros no es más que se conozca la realidad, que se tengan los apoyos necesarios para que se validen los procesos de cambio que vive el país, para que tengamos los apoyos necesarios. Hemos visto declaraciones muy buenas como del presidente argentino, como del presidente de Ecuador, que han afirmado y reafirmado que este año puede ocurrir el referéndum revocatorio en nuestro país. Insisto, siempre hemos dicho que los problemas de los venezolanos debemos resolverlos nosotros, debemos nosotros avanzar hacia los cambios políticos, pero es fundamental para nosotros el apoyo y que se conozca la verdad de lo que vivimos día a día en este país. A propósito de ese evento electoral, el referéndum revocatorio, hoy inició la validación de las firmas del 1%. Yo quisiera que nos ofreciera un balance acerca de este proceso de validación. Ya escuchamos al gobernador Capriles señalando que en estos 125 puntos que están dispuestos a nivel nacional están acudiendo las personas para ratificar sus firmas. ¿Cuál puede ser el balance del proceso hasta ahora? Mira, hasta ahora primero darle las gracias a nuestro país que ha salido espontáneamente a validar, que ha salido a trabajar muy duro, ha aguantado lluvia, colas, retrasos. Gracias por hacer esto en todos los puntos a nivel nacional. Voy a aprovechar a darle un corte que tenemos acá de las 11 de la mañana del día de hoy. Estado Táchira, 1.600 firmas. Estado Portuguesas, 1.697 firmas. Estado Carabobo, 1.732 firmas validadas. Nueva Esparta, 663. Estado Zulia, 4.500. Estado Bolívar, 1.932. Estado Mérida, 850. Estado Trujillo,
1.200 firmas, Estado Vargas 650 firmas. Con esta proyección, hasta las 11 de la mañana, nosotros estaríamos entre hoy y mañana en algunos estados del país ya cumpliendo con la validación del 1%. Todavía están repletos de colas todos los centros a nivel nacional, a pesar de los obstáculos, a pesar de la disposición de las máquinas de verificación a nivel nacional. Ahí está un país que pide cambio, un país que quiere revocar las colas, que quiere revocar la escasez, que quiere revocar la falta de medicina, y un país determinado a cambiar, a tener una Venezuela de oportunidades, de futuro, de reconciliación, de progreso, y no la Venezuela que tenemos el día de hoy. Yo quiero decirle a todos los que nos ven hoy en casa que no pierdan su oportunidad de ser parte del cambio, que acudan el día de hoy, el día de mañana, toda esta semana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde en todos los puntos que están informados a nivel nacional por el CNE. Diputado, usted forma parte de la Comisión de Salud y ha tenido un rol muy activo, sobre todo para tratar el tema del desabastecimiento de las medicinas a nivel nacional. Hemos escuchado distintos pronunciamientos en este sentido. El Tribunal Supremo de Justicia tuvo una sentencia en la cual rechazó la ley para atender la crisis de salud. Yo quisiera que habláramos acerca de esta sentencia, porque también hay apreciaciones de diputados que pertenecen al bloque de la patria que han considerado que diputados de la oposición son apátridas por acudir a organismos y a tribunas internacionales a solicitar ayuda humanitaria. A esos diputados, Endrina, como se los dije en el Parlamento, y hablo a título personal, yo dejaré de ser diputado, pero jamás voy a dejar de ser médico, de buscar servir y ayudar a nuestros pacientes y buscar soluciones para los venezolanos. Tengo en mi mano la sentencia, el ponente es Calixto Ortega Ríos, argumentos tan absurdos que se los leo actualmente como la mayoría circunstancial de la oposición en la Asamblea Nacional, otros argumentos como la falta de visión política de la Asamblea Nacional, otros argumentos como que la sala no puede dejar de reconocer los esfuerzos del gobierno nacional. Yo quiero saber en qué parte de esta sentencia, Endrina, se habla de nuestros niños con cáncer, se habla de la angustia de quienes no encuentran medicamentos para la diabetes y la tensión, se habla de los pacientes con diálisis, de los pacientes con VIH. ¿En qué parte de esta sentencia se habla de los venezolanos y sus problemas? Yo lamento mucho este tipo de actitudes inhumanas porque la ley para atender la crisis nacional en salud es una oportunidad para solucionar el problema en corto plazo. Es una oportunidad. Imagínense ustedes que yo estaría aquí hablando contigo contento porque acaban de salir aviones de la Fuerza Aérea a traerse 77 toneladas de medicina que están en Chile, a traerse casi 100 toneladas de medicina que están en Europa. Imagínense que estaríamos hoy todos juntos uniendo esfuerzos para traer medicamentos al país y seguir salvando vidas. Nosotros estuvimos en el Palacio de Miraflores, la diputada Manuela Bolívar, el diputado Pizarro, la diputada María Teresa Tera, fuimos a Miraflores y entramos y pedimos una reunión con Nicolás Maduro, mira, con la humildad de explicarle la gravedad del asunto, de explicarle que estamos hablando de vidas, de explicarle cómo mueren venezolanos por falta de medicinas, cómo venezolanos, un niño, Miguel Ángel Pérez, en el Hospital JM de Los Ríos, 11 años, un osteosarcoma. Si ese niño, su mamá no encuentra 3 millones de bolívares para operarle su pierna, ese niño va a perder su vida por una enfermedad oncológica. Y aquí yo no me estoy metiendo con Nicolás Maduro, no quiero dar un golpe, no estoy hablando de política, estamos hablando de seres humanos, de vida. La salud y la vida merecía un espacio de encontrarnos y de buscar soluciones por nuestros pacientes. Lamentablemente, estuvimos en Miraflores, nos dijeron que el presidente estaba muy ocupado y que él nos devolvería la llamada si tenía tiempo. Eso fue la semana pasada y hoy todavía no tenemos respuestas de quién es el responsable hoy que no llegue la ayuda humanitaria al país. Ahora bien, hablando de esa ayuda humanitaria, estuve revisando declaraciones que daba el defensor del pueblo Tarek William Saab, en la cual decía que ningún país ha manifestado de forma expresa y formal su intención de ayudar a Venezuela, y también leí declaraciones en las cuales usted decía que van a traer la ayuda pese a lo que fuera. ¿Existe una intención formal de algún país de traer ayuda humanitaria en torno a medicamentos? ¿Y cuál debería ser el procedimiento? Hay dos vías de ayuda, la de los estados, lamento mucho que no esté bien informado, no voy a llamarlo mentiroso, que no esté bien informado el defensor del pueblo, porque no tenemos oferta formal del secretario general de la OEA, quien puede coordinarla con todos los equipos, con todos los países de nuestra América, oferta formal del gobierno español, oferta formal del gobierno brasileño y oferta formal del gobierno colombiano, que de estado a estado ofrecen la ayuda. Lamentablemente, si Nicolás Maduro no la acepta, esto queda en una simple oferta o una simple declaración. Y está la otra ayuda. Lo que hace grande a este país no es su petróleo, somos los venezolanos, es su gente, que es el venezolano en el exterior, que es la empresa privada, que son las ONG. Así como nosotros hace casi 15 días entregamos más de 1.000 unidades de quimioterapia al JM de Los Ríos, así en todo el mundo hay venezolanos recolectando medicamentos. Miren, nos irán a llevar preso, Andrina, pero como te decía antes, yo no dejaré de tener un compromiso con mis pacientes, con la vida, con lo que nosotros creemos que debe ser la política, que es una herramienta para servir, para ayudar y transformar realidades. Si nos van a llevar preso por traernos la medicina al país, lo vamos a hacer. Pero nosotros estamos buscando los mecanismos
económicos, logísticos y técnicos para que todos esos medicamentos puedan ingresar a Venezuela y seguir transformando realidades. Pero hay algunos mezquinos que dicen, bueno, Olivares, es que es simplemente un 20% del problema. Está bien, puede ser que sí, pero no seamos mezquinos. Ese 20% puede significar el 100% de una madre que tiene a su hijo convulsionando, el 100% de una madre que tiene a su hijo con cáncer. Yo les pido que no veamos este tema como un tema meramente político, de una estadística o una gráfica. Entendamos que son seres humanos, son vidas, son sueños, y es nuestra responsabilidad construirle soluciones y que la política sea para construir soluciones a los venezolanos y no a ver quién da el discurso más gritón o quién insulta más en un discurso. Acerca de este derecho a la vida, que es un tema que sin duda no tiene color político, también estuve revisando declaraciones del presidente de la Federación Médica y no hay una estadística en Venezuela de pacientes que hayan fallecido producto del déficit de medicamentos. ¿En la Comisión de Salud tienen algún informe que dé cuenta de cifras que pudieran alertar al mundo acerca de esta realidad? Tenemos cifras distintas, Drina, porque no es fácil calificar esto, porque el paciente oncológico que hoy deja de recibir su quimioterapia probablemente no vaya a perder su vida mañana como el paciente cardiópata. Pero ese paciente que podíamos curar de su cáncer de mama o ese niño que podía curarse de su leucemia probablemente va a perder su vida en 1, 2 o 5 años porque no hicimos el tratamiento a tiempo. ¿Qué sí tenemos nosotros en este momento? ¿Cómo está el sistema de salud nacional? 70% de los quirófanos se encuentran cerrados o no operativos. El 90% de los equipos de tomógrafos, mamógrafos, resonador y rayos X en la Red Nacional Pública de Salud se encuentran no operativos. El nivel de escasez en los hospitales de Venezuela de material médico quirúrgico asciende al 85%. El nivel de escasez del material médico farmacológico en los hospitales del país asciende el 88%. Las listas de espera en los hospitales, no hay un hospital de Venezuela de los 354 hospitales que no tenga pacientes en lista de espera. Te pongo el JM de Los Ríos. El JM de Los Ríos, hospital pediátrico de nuestro país, tiene 5.500 niños en lista de espera. Y hace algunos días estuvimos en el hospital en una visita a la comisión y pudimos ver una cascada de agua servida en la terapia neonatal. Pudimos ver las chiripas donde se preparan los teteros. Es un estado de irrespeto a la vida, a la dignidad del ser humano, incluso irrespeto a la dignidad del bien morir, que nos debe llevar a reflexionar, que nos debe llevar a entender la magnitud del problema y que te puede tocar a ti, a mí, a cualquier venezolano, Endrina, que terminemos en un hospital público de este país. Por eso que este tema deberíamos dejarlo a un lado y el gobierno entender que las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas y mucho menos de la vida de los venezolanos. Diputado, se nos agotó el tiempo. Hay un tema que causa muchísima reflexión y es cómo las redes sociales, cómo distintos espacios se han convertido en grandes farmacias donde personas acuden para obtener las medicinas y muchas veces uno, llegando al punto de la sensatez, se pregunta cómo se pudiera estar atentando de esta manera contra la salud, porque de repente las condiciones de almacenamiento que hay en un medicamento pudiera afectar la calidad, por decir alguno de las aristas. Sin duda alguna, pero lamentablemente ha sido el mecanismo de solución a la desesperación de los venezolanos. Yo escuchaba acá hace un segundo que estaban pidiendo trileptal para un paciente y no hay un medio de comunicación en este país donde no veamos eso. No hay una red social donde no veamos inundado de peticiones de medicamentos. Y ahí está la verdad de lo que estamos viviendo, ahí está nuestra angustia y ahí está la solución con la ley nacional para atender la crisis nacional en salud. Lamentablemente pudo más la soberbia, la arrogancia del poder, querer cuidar la imagen internacional de Nicolás Maduro y no tener la humildad de decir, ayúdame, no tengo medicamentos y vamos juntos a salvar vidas de venezolanos. Yo creo que al final, si Calixto Ortega y Nicolás Maduro creen que le hacen daño a los diputados o a la Asamblea Nacional, están equivocados. Le hacen daño a la esperanza de quien no tiene quimioterapia, a la esperanza de quien no tiene un catéter para dializarse, a la angustia que tienen nuestros abuelos porque no encuentran medicamentos para las diabetes o la atención. Yo creo que ahí debemos reflexionar como nación y entender que debemos unirnos para buscar soluciones y dejar a un lado nuestras diferencias y buscar que no sigan muriendo venezolanos por falta de medicina. Bueno, le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, José Manuel Olivares. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado. Feliz tarde, Néstor. Feliz tarde también para ti, Endrina, amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Buenas tardes para todos.